Hay algo que tienes que entender, aunque te incomode, nadie va a venir a salvarte. No hay caballero en armadura. No hay hada madrina. No hay oportunidad mágica que te cambie la vida si tú no estás dispuesto a ponerte primero. Si tú no decides desde las entrañas que mereces estar bien, que tu bienestar no es negociable, que tu paz no es un lujo, sino un derecho. Porque la realidad es dura. El mundo no se detiene por ti, y a casi nadie le importa más tu vida que a ti mismo. Y ahí está el verdadero problema. Porque nos enseñaron a que priorizarse es egoísmo, a que pensar en uno mismo es pecado, a que siempre hay alguien más importante, más necesitado, más urgente. Así crecemos, postergándonos, achicándonos, adaptándonos a espacios donde apenas cabemos, intentando merecer un amor que debería ser incondicional, pero nunca lo es. Y así pasamos los días, vacíos de nosotros mismos, llenando expectativas ajenas, pero traicionando nuestra esencia. Es como si vivieras en una casa llena de espejos rotos. Te miras y ves fragmentos, pedazos sueltos de lo que alguna vez fuiste, o quisiste ser. Y sin darte cuenta, cada vez que eliges el deber antes que tu verdad, cada vez que dices sí cuando querías decir no, te vas alejando 1 centímetro más de ti. Hasta que un día, ni siquiera recuerdas cómo se sentía estar bien contigo mismo. Estás ahí, presente en cuerpo, pero ausente en alma. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Que lo normalizamos. Lo vestimos de nobleza, de madurez. Así es la vida. Nos dicen. Tienes que aguantar. Y tragamos esas frases como si fueran medicina, cuando en realidad son veneno disfrazado de virtud. Porque no es maduro vivir con el corazón apagado. No es maduro destruirse por cumplir con todos. No es maduro poner tu salud mental en la última fila de tus prioridades. La gente admira a quienes se sacrifican por todos. Pero ¿sabes quién cambia el mundo? ¿Quién se salva a sí mismo primero? Porque solo quien se respeta profundamente puede dar amor verdadero. Solo quien se cuida de verdad puede cuidar sin anularse. Solo quien se honra puede ser libre. Todo lo demás es teatro, actuación, fachada. Y lo peor es que muchos no se dan cuenta hasta que están rotos. Hasta que explotan. Hasta que el cuerpo grita lo que la boca calló. La ansiedad, el insomnio, la tristeza crónica, el agotamiento emocional no son señales del destino. Son llamadas internas de un yo que está muriendo por no ser escuchado. Son gritos del alma que te dice, oye, aquí estoy, no te olvides de mí. Dejar de priorizarte es como intentar llenar el tanque de los demás con el tuyo vacío. Como dar de comer a todos mientras tú mueres de hambre. Como ser el salvavidas de todos mientras tú te estás ahogando. ¿Y sabes lo más irónico? Que cuando finalmente colapsas, nadie sabe qué hacer contigo. Porque tú eras el fuerte, el que aguantaba todo, el que siempre sonreía. Y ahora que no puedes más, todos se sorprenden. Pero tú lo sabías. Tú lo sentías desde hace rato. Por eso te lo digo claro, si te priorizas ya ganaste en la vida. Porque priorizarte es reconocerte. Es dejar de traicionarte. Es romper con la idea enferma de que vales más cuando te anulas. Es rebelarte contra una sociedad que te quiere servicial, pero no feliz. Que te quiere útil, pero no libre. Es el acto más radical de amor propio, decirte sí a ti, incluso cuando el mundo espere que te digas no. No tienes que hacerlo todo de golpe. No tienes que desaparecer, ni gritar, ni romperlo todo. Pero sí tienes que empezar. Hoy. Ahora. Con un solo paso. Con una sola decisión que diga, hoy me escucho. Hoy me cuido. Hoy me importo. Porque si tú no lo haces, nadie lo hará por ti. Y el tiempo pasa. Las oportunidades no esperan. Tu vida no se pone en pausa mientras tú te olvidas de vivirla. Esto no es poesía. Es supervivencia. Priorizarte no es un acto bonito para redes sociales. Es una forma de salvarte. Es el principio del verdadero poder. Porque el que se prioriza no se vende. No se entrega al primero que lo aplaude. No se arrodilla ante un te necesito. No negocia su paz por pertenecer. El que se prioriza, ya ganó. Porque ya despertó. Desde que somos niños, el sistema nos programa con un patrón casi invisible, pero profundamente arraigado. Pon a los demás primero. No lo cuestionamos. Lo repetimos. Nos lo enseñan en casa, en la escuela, en la religión,
En los medios. Ser bueno, nos dicen, es ceder. Ser valioso es sacrificarse. Ser querido es callar lo que molesta, dar lo que no sobra, y sonreír aunque duela. Así se va sembrando la idea tóxica de que priorizarte es egoísmo, cuando en realidad es supervivencia. Y crecemos como plantas torcidas, buscando luz pero adaptándonos a macetas pequeñas, creyendo que reducirnos es sinónimo de ser amables. Nos acostumbramos a vivir para merecer un lugar, en lugar de entender que ya somos suficientes por el solo hecho de existir. Como si tuviéramos que pedir permiso para cuidarnos. Como si querernos estuviera condicionado a cuánto agradamos. Este condicionamiento no es casual. Es funcional para un mundo que opera mejor con personas que se autocensuran. Porque quien no se prioriza es fácil de manejar. Acepta trabajos que odia, relaciones que lo agotan, dinámicas que lo minimizan. Aplaude lo que no entiende. Se adapta aunque lo hieran. Dice sí aunque su alma grite no. Es como un pez que no se da cuenta de que está en una pecera, porque le dijeron que ese era todo el océano. Y cuanto más reprimes tu necesidad de brillar por ti, más cómodo eres para un entorno que se alimenta de tu conformismo. No es coincidencia, es sistema. La trampa es perfecta porque te hace sentir culpable cuando decides romperla. Porque cuando un esclavo se levanta, el amo lo llama rebelde. Y a veces el amo no es una persona, es una estructura, una creencia, una forma de ver la vida que llevas repitiendo desde hace años. Pero lo peor es que normalizamos esta cadena como si fuera virtud. Nos aplauden cuando nos destruimos por todos. Nos valoran más cuando nos negamos a nosotros mismos para sostener a otros. La imagen del mártir se romantiza. Aquel que se apaga para que otros brillen. Que se queda en silencio para no incomodar. Que se queda en relaciones por deber y no por amor. Pero, como decía Jung, la mayor tragedia de la vida es convertirse en aquello que otros quieren, y nunca descubrir quién eres realmente. Y es que si pasas la vida siendo el sostén de todos, ¿cuándo serás tu propio pilar? Si solo existes en función de los demás, ¿dónde está tu esencia? Esta lógica de ponerte último no es nobleza, es suicidio emocional a cámara lenta. Es como ser el arquitecto de una casa que nunca habitarás, mientras vives a la intemperie esperando que alguien te invite a pasar. Y cuando alguien finalmente decide romper con eso y priorizarse, el mundo reacciona con incomodidad. Se le tilda de egoísta, insensible, frío. A él. Porque lo que se sale de lo habitual incomoda. Pero lo habitual está roto. Lo habitual es ansiedad disfrazada de responsabilidad. Es agotamiento presentado como compromiso. Es insatisfacción crónica vendida como así es la vida adulta. Lo habitual nos está enfermando. Y el acto más revolucionario de nuestra época es uno que debería ser básico: poner límites. Decir no. Elegirse. No desde el odio ni el aislamiento, sino desde la integridad. Desde la conciencia de que si no te proteges tú, nadie lo hará. Porque no puedes dar amor verdadero desde el resentimiento. No puedes cuidar a otros si tú estás desmoronándote por dentro. Y no puedes vivir plenamente si sigues viviendo a través de las expectativas ajenas. Es hora de entender que no vinimos a esta vida a completar el plan de nadie. No vinimos a encajar. No vinimos a ser la sombra funcional de las historias de otros. Vinimos a escribir la nuestra. Y eso implica incomodar. Implica decepcionar a quienes solo te querían si eras útil. Implica perder lugares donde solo cabías encogiéndote. Pero también implica recuperar el alma. Implica volver a mirar al espejo y reconocerte sin culpa. Implica, como decía Maya Angelou, el coraje de amar lo que eres sin pedir disculpas por ello. Y eso se construye, se decide. No de golpe, no desde la rabia, sino desde la firmeza interna de alguien que al fin entendió. No puedes florecer si cada día te estás arrancando los pétalos para complacer al jardín. Desde que somos niños, el sistema nos programa con un patrón casi invisible, pero profundamente arraigado. Pon a los demás primero. No lo cuestionamos. Lo repetimos. Nos lo enseñan en casa, en la escuela, en la religión, en los medios. Ser bueno, nos dicen, es ceder. Ser valioso es sacrificarse. Ser querido es callar lo que molesta, dar lo que no sobra, y sonreír aunque duela.
Así se va sembrando la idea tóxica de que priorizarte es egoísmo, cuando en realidad es supervivencia, y crecemos como plantas torcidas, buscando luz, pero adaptándonos a macetas pequeñas, creyendo que reducirnos es sinónimo de ser amables. Nos acostumbramos a vivir para merecer un lugar, en lugar de entender que ya somos suficientes por el solo hecho de existir. Como si tuviéramos que pedir permiso para cuidarnos, como si querernos estuviera condicionado a cuánto agradamos. Este condicionamiento no es casual, es funcional para un mundo que opera mejor con personas que se autocensuran. Porque quien no se prioriza es fácil de manejar. Acepta trabajos que odia, relaciones que lo agotan, dinámicas que lo minimizan. Aplaude lo que no entiende. Se adapta aunque lo hieran. Dice sí aunque su alma grite no. Es como un pez que no se da cuenta de que está en una pecera, porque le dijeron que ese era todo el océano. Y cuanto más reprimes tu necesidad de brillar por ti, más cómodo eres para un entorno que se alimenta de tu conformismo. No es coincidencia, es sistema. La trampa es perfecta porque te hace sentir culpable cuando decides romperla. Porque cuando un esclavo se levanta, el amo lo llama rebelde. Y a veces el amo no es una persona. Una creencia. Una forma de ver la vida que llevas repitiendo desde hace años. Pero lo peor es que normalizamos esta cadena como si fuera virtud. Nos valoran más cuando nos negamos a nosotros mismos para sostener a otros. La imagen del mártir se romantiza. Aquel que se apaga para que otros brillen. Que se queda en silencio para no incomodar. Pero, como decía Jung, la mayor tragedia de la vida es convertirse en aquello que otros quieren. Y nunca descubrir quién eres realmente. Y es que si pasas la vida siendo el sostén de todos, si solo existes en función de los demás, esta lógica de ponerte último no es nobleza. Es suicidio emocional a cámara lenta. Es como ser el arquitecto de una casa que nunca habitarás. El mundo reacciona con incomodidad. Frío. Porque lo que se sale de lo habitual incomoda. Pero lo habitual está roto. Lo habitual es ansiedad disfrazada de responsabilidad. Es insatisfacción crónica vendida como así es, la vida adulta. Lo habitual nos está enfermando. Decir no. Elegirse. No desde el odio ni el aislamiento, sino desde la integridad. Desde la conciencia de que si no te proteges tú, nadie lo hará. Porque no puedes dar amor verdadero desde el resentimiento. No puedes cuidar a otros si tú estás desmoronándote por dentro. Y no puedes vivir plenamente si sigues viviendo a través de las expectativas ajenas. Es hora de entender que no vinimos a esta vida a completar el plan de nadie. No vinimos a encajar. No vinimos a ser la sombra funcional de las historias de otros. Vinimos a escribir la nuestra. Y eso implica incomodar. Implica decepcionar a quienes solo te querían, si eras útil. Implica perder lugares donde solo cabías encogiéndote. Pero también implica recuperar el alma. Implica volver a mirar al espejo y reconocerte sin culpa. Implica, como decía Maya Angelou, el coraje de amar lo que eres sin pedir disculpas por ello. Y eso se construye, se decide. No de golpe, no desde la rabia, sino desde la firmeza interna de alguien que al fin entendió. No puedes florecer si cada día te estás arrancando los pétalos para complacer al jardín. Priorizarte no se trata de olvidarte de los demás, sino de recordar que tú también importas. Que tu vida no debe ser un campo de batalla constante entre lo que los demás necesitan y lo que tú necesitas para respirar con plenitud. Es tiempo de dejar de mirar hacia afuera esperando validación, y comenzar a mirar hacia adentro buscando verdad. Porque cuando te priorizas, no estás siendo egoísta, estás comenzando a sanar. Estás desarmando las máscaras que aprendiste a usar para sobrevivir, las mismas que te alejaron de ti mismo. En una sociedad que glorifica el sacrificio, que aplaude el agotamiento como sinónimo de compromiso, elegirte se convierte en un acto radical. Y es en ese acto donde empieza a emerger una versión tuya que ya no busca ser todo para todos, sino que decide ser todo para sí. Imagina que estás en medio de una ciudad ruidosa y caótica, corriendo de un lado a otro cumpliendo obligaciones, con los oídos llenos de opiniones ajenas, y con los ojos vendados por expectativas que nunca cuestionaste. De pronto, decides detenerte. Silencio. Respiración profunda. Y en ese instante te das cuenta de algo crucial.
Llevas tanto tiempo en piloto automático que habías olvidado lo que significaba sentirte vivo. No conectado a notificaciones, no validado por los me gusta, no ocupado todo el tiempo para sentirte productivo, sino realmente vivo, presente, en paz contigo. Priorizarte es eso. Es bajar el volumen del mundo y subir el volumen de tu propia voz. Es decidir qué conversaciones necesitas dejar de escuchar para poder escuchar la única que realmente importa, la tuya. Y esa decisión no llega sola. Hay que tomarla a pesar del miedo, de la culpa, de los lazos que duelen, de las promesas que hiciste desde la necesidad, y no desde el amor verdadero. Porque hay un momento en la vida donde entiendes que si no haces una pausa para reconstruirte, la vida lo hará por ti. Y no lo hará suavemente. Llegará como un grito, como una crisis, como una ruptura inevitable. Tu cuerpo comenzará a hablar cuando tu boca ya no pueda. Ansiedad. Dolor físico. Insomnio. Sensación de vacío. Todo eso son alarmas. No estás roto, estás ignorado. Priorizarte, entonces, se convierte en la medicina silenciosa de quienes han estado demasiado tiempo para todos menos para sí. Y no siempre se trata de grandes cambios. A veces es solo aprender a decir hoy no. Hoy me quedo en casa. Hoy escribo lo que siento. Hoy no me obligo a sonreír. Es en esas pequeñas rebeliones donde comienza el despertar. Donde dejas de mendigar amor disfrazado de aprobación y empiezas a construir amor verdadero, desde la base tú, y no es un camino cómodo. Habrá personas que no entiendan tu cambio, que te juzguen por elegirte, que te digan que ya no eres el mismo. Y tal vez tengan razón. Ya no eres el mismo, porque por fin dejaste de disfrazarte. Ya no te traicionas por encajar. Ya no sonríes por obligación. Y eso, aunque duela al principio, es libertad. Porque lo que se construye desde la autenticidad tiene raíces profundas. Nadie puede arrancarte cuando estás plantado en tu verdad. Priorizarte también es una forma de enseñar. Enseñar a otros cómo se debe ser tratado. Porque cuando tú te respetas, marcas un estándar. Y ese estándar aleja lo que no vibra contigo y atrae lo que te nutre. No desde la necesidad, sino desde la plenitud. Al final se trata de tomar el timón de tu vida con firmeza. De dejar de ser pasajero en la historia de otros para ser protagonista de la tuya. Y para eso hay que tener el coraje de mirarse con honestidad, de soltar lo que ya no te representa, y de caminar sin pedir permiso. Porque tú no viniste a este mundo a encajar, viniste a brillar. Y brillar a veces significa estar solo un rato, en silencio, en pausa, en reconstrucción. Pero ese silencio no es vacío, es siembra. Y de esa siembra nace una fuerza que no se vende ni se rinde. La fuerza de quien se eligió. Priorizarte no es solo una decisión valiente, es una reconstrucción profunda desde las ruinas de una identidad que fue moldeada por la complacencia, la culpa y el miedo a decepcionar. Porque cuando decides priorizarte, te enfrentas no solo al juicio de los demás, sino a tu propia historia, a ese diálogo interno que durante años te dijo que no era suficiente si no dabas más, si no eras más útil, si no te sacrificabas. Pero basta ya. Llega un punto donde ese guión impuesto ya no puede sostenerse sin quebrarte. Priorizarte es ese acto de fuerza silenciosa donde te declaras digno sin necesidad de que nadie lo confirme. Es decir, estoy aquí, conmigo, sin disfraz, sin armadura, sin el peso de complacer a todos menos a mí. Y ese acto, aunque pueda parecer individual, transforma todo tu entorno, porque cuando alguien empieza a vibrar desde su verdad, todo lo que no esté alineado con esa frecuencia comienza a derrumbarse o a transformarse. Cuando decides ponerte en el centro de tu vida, algo comienza a realinearse en lo profundo. Tus decisiones ya no nacen del miedo sino de la claridad. Ya no aceptas migajas afectivas por temor a la soledad, porque comprendes que estar solo en paz es mucho más sano que estar acompañado desde la carencia. Ya no toleras entornos donde tienes que pedir permiso para existir, porque sabes que tu presencia no necesita justificarse. Empiezas a hablar distinto, a caminar distinto, incluso a respirar distinto. Tu energía cambia. Y no es magia, es consecuencia natural de la coherencia interna. Porque quien se prioriza se vuelve peligroso para los sistemas que se alimentaban de su sumisión. Se vuelve incómodo para aquellos que lo preferían callado, disponible, manipulable. Pero también se vuelve faro para quienes han estado perdidos en sí mismos.
esperando una señal de que es posible vivir sin traicionarse. El proceso no es lineal ni siempre luminoso. Hay días en que el cuerpo entero te pide volver a lo conocido, aunque te haga daño. Días en que extrañas el ruido de lo ajeno porque el silencio de lo propio te confronta con tus heridas no sanadas. Pero cada vez que eliges seguir caminando hacia ti estás enseñándole a tu alma que ya no la vas a abandonar. Priorizarte también es aprender a sostenerte cuando el mundo no lo hace. Es decirte sí cuando el entorno grita no. Es aprender a caminar con el corazón roto, pero con la columna erguida. Porque no hay mayor acto de dignidad que elegirte justo cuando más vulnerable estás. En esa vulnerabilidad nacen tus raíces más profundas. No eres débil por sentir, por tambalearte, por tener miedo. Eres humano. Pero lo que te define no es el miedo sino tu decisión de no vivir esclavo de él. Al priorizarte, inevitablemente te conviertes en tu propio refugio. Y eso no significa que no necesites a nadie, sino que ya no dependes de nadie para validar tu existencia. Comienzas a construir una vida donde tu presencia no se mendiga, se habita. Donde tu valor no se negocia, se honra. Donde tus emociones no se reprimen, se escuchan. Y cuando ese estado se vuelve tu norma, tu entorno comienza a adaptarse o a desvanecerse. Las relaciones se depuran, las máscaras caen, y lo que queda es lo auténtico. Vínculos basados en el respeto mutuo, espacios donde puedes respirar sin pedir disculpas, decisiones que reflejan tu verdad más alta. Porque el que se prioriza no solo gana en la vida, gana libertad. Y la libertad no es hacer lo que quieres sin consecuencias, es vivir sin traicionarte, incluso cuando las consecuencias duelan. Porque nada duele más que estar lejos de uno mismo. Por eso este punto es una invitación directa. No esperes que la vida te sacuda para elegirte. No esperes una crisis, una pérdida, un colapso emocional para entender que tu bienestar no puede seguir al final de tu lista. Tienes derecho a detenerte, a cuestionar, a cambiar de ruta, a decir basta, a sanar sin pedir permiso. Tienes derecho a comenzar de nuevo, las veces que sea necesario hasta que tu vida se parezca a ti. Y cuando eso suceda, cuando tu vida refleje tu esencia, no habrá aplauso externo que se compare con la paz interna que sentirás. Porque priorizarte no es ego, es evolución. Y quien evoluciona no regresa al mismo lugar, ni a la misma versión. Se transforma, se expande, se elige. Y al hacerlo, inspira a otros a hacer lo mismo. A veces confundimos la idea de priorizarse con la fantasía de tener una vida perfecta, sin conflictos, sin tensiones, sin decisiones difíciles. Como si priorizarte fuera a huir de todo lo que incomoda, encerrarte en una burbuja de autoayuda o evitar las responsabilidades. Pero no es así. Priorizarte no significa evadir, significa asumir. Significa mirar de frente las heridas que evitaste por años, encarar las decisiones que postergaste por miedo, y responsabilizarte de aquello que sigues sosteniendo aunque ya no te haga bien. Porque nadie puede florecer si sigue plantado en un terreno que ya está seco. Y sin embargo, muchos permanecen ahí en vínculos estériles, en rutinas agotadas, en ciudades que no sienten suyas, solo por miedo a lo desconocido. Pero lo desconocido no es el enemigo, el verdadero enemigo es seguir habitando lo conocido solo porque es cómodo. Y eso se rompe con una sola decisión: elegirse. Elegirte no es un acto aislado, es una práctica diaria. Es cuando decides empezar a hablarte con amor, incluso si tu voz interior está llena de críticas heredadas. Es cuando te observas en el espejo sin buscar defectos, sino reconociendo procesos. Porque tú no eres un producto terminado. Eres una obra en construcción constante. Elegirte es cuando eliges qué ver, qué leer, qué escuchar, porque entiendes que todo lo que consumes también te construye. Ya no te nutres de dramas ajenos, ni de contenido que refuerza tu inseguridad, ni de noticias que solo promueven miedo. Comienzas a filtrar el mundo con más conciencia, porque por fin entendiste que todo lo que entra por tus sentidos impacta en tu bienestar. Y por eso eliges lo que vibra contigo, no lo que es tendencia. Empiezas a sanar desde lo que permites, desde lo que consumes, desde lo que ya no toleras. También elegirse es renunciar a la necesidad de explicarse. Porque hay algo profundamente liberador en no justificar cada paso que das. No necesitas hacer una tesis para salir de una relación que te ahoga, para cambiar de trabajo aunque te digan que estás loco,
para mudarte de ciudad aunque nadie entienda tus razones. El alma no siempre tiene lógica externa, pero siempre tiene coherencia interna. Y cuando te eliges, escuchas esa coherencia aunque contradiga el guión que otros escribieron para ti. Aprendes a respetar tus decisiones, incluso si al principio duelen, porque crecer duele. Y no porque estés haciendo algo mal, sino porque estás soltando partes de ti que ya cumplieron su ciclo. Como una serpiente que muda la piel, tú también tienes que dejar atrás lo que ya no te protege, sino que te encierra. Elegirte es aceptar que el cambio verdadero no siempre se celebra en voz alta. A veces solo se siente en el silencio de quien por fin está en paz. Pero en ese camino también llega un momento en que descubres lo más inesperado, que priorizarte no te aleja de los demás, sino que te acerca con más autenticidad. Porque cuando te eliges, no necesitas mendigar amor ni disfrazarte de lo que no eres. Ya no entregas desde el vacío, sino desde la plenitud. Y es ahí donde tus relaciones empiezan a transformarse. Donde ya no estás para cumplir expectativas, sino para compartir verdades. Donde aprendes a decir esto sí, esto no, esto tal vez, pero no ahora. Porque elegirse también es aprender a negociar con la vida sin traicionarte. Y quienes se queden serán los que sepan amarte sin querer cambiarte. Porque tu amor propio ya no permite rebajas. Ya no haces descuentos emocionales. Ya no te vendes por compañía ni te regalas por miedo a estar solo. Porque comprendiste, finalmente, que estar contigo es un lugar sagrado. Y en medio de todo este proceso, descubres una verdad que lo cambia todo. Priorizarte no es ego, es legado. Es una herencia silenciosa que dejas en quienes te observan, en los que vienen después, en los que aún no saben que también pueden elegirse. Cada vez que tú dices no a lo que te destruye, le enseñas a otro que puede hacerlo. Cada vez que tú decides descansar en lugar de rendirte ante la productividad tóxica, estás rompiendo una cadena generacional de desgaste. Y cada vez que tú decides hablar con verdad en vez de callar por miedo, estás sembrando libertad. Porque la forma más profunda de cambiar el mundo no siempre es con grandes discursos, sino con pequeñas decisiones diarias que crean una vida más íntegra. Y cuando tu vida se vuelve coherente, se vuelve ejemplo. No perfecto, no infalible, pero sí real. Y en estos tiempos, lo real es lo que más necesitamos. Así que sigue, aunque duela. Elígete, aunque tiemble todo a tu alrededor. Priorizarte no es el final del camino, es apenas el principio de una vida vivida con sentido. No una vida diseñada para aplaudir a los demás mientras te olvidas de ti, sino una vida en la que cada paso que das tiene tu huella. Donde cada logro es fruto de tu verdad, no de tu sacrificio ciego. Donde tu paz no es una excepción sino la norma. Porque en el fondo, la vida no se trata de aguantar hasta el final, sino de despertar a tiempo. Y quien se elige, despierta. Y quien despierta ya no puede volver a dormirse. Vivimos en una sociedad que ha confundido el valor humano con la capacidad de producir. Desde edades tempranas, se nos califica, se nos mide, se nos premia y se nos castiga según cuán útiles seamos al sistema. No por quiénes somos, sino por cuánto logramos, cuántas tareas completamos, cuántos títulos acumulamos, cuántas metas alcanzamos en el menor tiempo posible. Crecemos pensando que la inactividad es sinónimo de flojera, que el descanso es un lujo, o peor aún, una señal de mediocridad. Se nos entrena para correr sin mirar, para hacer sin cuestionar, para rendir sin detenernos a pensar si todo eso que estamos haciendo tiene realmente sentido para nosotros. Y así, sin darnos cuenta, nos volvemos esclavos de un calendario que no hemos diseñado, víctimas de una agenda que nunca cuestionamos. El resultado es una generación que no sabe parar, que vive con culpa por sentarse 5 minutos sin hacer nada, que se siente vacía si no está demostrando constantemente su valor a través de la productividad. Este mito no solo agota el cuerpo, también intoxica la mente y hiere el alma. Nos hace sentir culpables por dormir una siesta, por tomarnos un día libre, por no contestar correos de inmediato, por decir hoy no puedo. Nos convence de que si no estamos ocupados, entonces estamos fallando. Y lo más perverso es que se nos enseña a romantizar el cansancio como si estar agotado fuera una medalla de honor. El que más sufre, el que más carga, el que menos duerme, ese parece ser el héroe moderno. Pero no lo es. Es alguien que probablemente está desconectado de sí mismo, que no ha tenido tiempo de preguntarse si todo ese esfuerzo lo está llevando a una vida que ama o simplemente lo arrastra hacia la supervivencia sin propósito.
Y eso no es vida. Es automatismo. Es desconexión disfrazada de éxito. Porque ningún logro vale la pena si se alcanza desde la autoaniquilación. Priorizarte en este contexto implica un acto de resistencia radical. Es mirar al mundo a los ojos y decir, mi valor no depende de cuánto produzco. Es atreverse a redefinir el éxito, no como acumulación, sino como autenticidad. No como velocidad, sino como sentido. No como validación externa, sino como conexión interna. Es permitirte espacios de silencio, de contemplación, de aburrimiento incluso, porque sabes que ahí florecen las ideas más genuinas, los pensamientos más profundos, la verdadera reconexión con tu esencia. No eres menos por descansar. No eres menos por poner tu salud mental por encima de una meta que no te representa. Eres más, porque estás viviendo desde la conciencia, desde la integridad, desde la valentía de ser tú, incluso cuando el sistema te dice que seas otra cosa. En reconocer que la productividad sin dirección es solo ruido, que no vinimos a este mundo a ser máquinas, sino humanos con emociones, con ritmos, con ciclos. Significa decir, hoy no hago nada, y está bien. Porque el descanso no es una interrupción de la vida, es parte de ella. Es ahí donde te sanas, donde recuperas claridad, donde vuelves a sentir. Y si nunca te das ese permiso, estarás creando desde el desgaste, decidiendo desde la ansiedad, relacionándote desde la carencia. Este punto no se trata de renunciar al esfuerzo, al compromiso o a los sueños. Pregúntate, ¿estoy viviendo o solo sobreviviendo? ¿Lo que hago me construye o me desgasta? ¿Mi productividad me expande o me anula? Y si las respuestas duelen, que ese dolor no sea castigo sino señal. Señal de que es hora de volver a ti, de hacer espacio para tu paz, de honrarte incluso cuando eso signifique bajar el ritmo. Porque no eres valioso por lo que haces. Eres valioso simplemente porque existes. Gracias por leer hasta aquí. Si este mensaje resonó contigo o si sentiste que estas palabras tocaron algo dentro de ti, te invito a suscribirte para seguir explorando este viaje de transformación, conciencia y despertar. Porque mereces una vida con sentido, con calma, con autenticidad. Una vida donde no tengas que demostrar nada para sentirte suficiente. Nos vemos en el próximo punto. Y recuerda, el acto más revolucionario es cuidarte sin culpa.